Ok, bueno, entonces para comenzar con la simulación, aquí en OrCAD, voy a abrir la versión 16 que tengo. Adelante, él tenía levantada la mano. Si quiere deshabilitar micrófono o escribir su pregunta. Ah, ok, está bien. Entonces, para comenzar con el simulador, les comentaba aquí en el software, ustedes ya una vez que lo instalen, van a tener la opción de Cadence. Yo aquí tengo varias versiones. Ahorita voy a utilizar la versión 16, aunque está la que ustedes van a bajar es la 20. Hay ligeros cambios con respecto a su entorno gráfico, pero tiene las mismas herramientas. Aquí podemos ver la herramienta de Capture-Sys, que esta nos permite hacer el esquemático, pero ahorita vamos a trabajar directamente la herramienta de simulación, que es la de Spice AD, que también ustedes la van a tener disponible en su software cuando lo instale. Aquí ya la abrimos. Aquí básicamente este es el simulador de Spice. De hecho, el nombre aquí lo dice. Para comenzar a simular, aquí es donde se debe de generar nuestro archivo netlist. Ahorita voy a poner File New y Text File. Ajá. En esta lista de comandos que yo les pasé, que es esta que vemos aquí, vemos líneas como comentarios. O sea, si yo pongo aquí un asterisco, va a ser un comentario. Si pongo un punto DC, como el que vemos aquí, va a ser un tipo de análisis. Si yo pongo una R o una C, va a ser un capacitor o un inductor. Entonces, para nuestro caso, voy a comenzar describiendo este circuito que teníamos en la presentación. Voy a hacerlo más pequeño para que puedan ustedes ver las dos pantallas. Entonces, de este lado tenemos este circuito. El nodo 0, les decía, es esta parte. Entonces, para comenzar a hacer la descripción de este circuito, aquí vamos a poner estos elementos, por ejemplo, cómo se describe la resistencia. Si ya no se acuerdan, les comentaba que hay en el documento de Word que les acabo de subir en el módulo. Aquí me dice cómo designar una resistencia. La resistencia dice que está en la página A21. Vamos a ver la A21 para ver cómo se define una resistencia. La 13. Estamos. 22, esta es la 21. Ok. Para definir una resistencia, aquí viene indicado, tenemos el R, el nombre, el nodo positivo, negativo y el valor. El nombre del modelo. Y básicamente aquí vemos un ejemplo. R1, 1, 0, 20 define una resistencia de 20 ohms entre el nodo 1 y el nodo 0. Entonces, si yo pongo aquí R1, nodo 1, nodo 0, espacio nodo 0, en automático se marca en color rojo para indicar que es un comando y yo le puedo poner el valor que designe. En este caso, mi ejercicio aquí mencionaba que era de 3 kilos, entonces yo puedo poner 3K y ya tengo definido mi valor de R1. Mi R2 puedo poner del nodo 1 al nodo 2 con un valor de 1K. Ya definí su valor. Y tenemos otras dos resistencias. R, que es el comando, el nombre que le voy a asignar, que va a ser 3. Y le estoy indicando que va en el nodo 2 y en el nodo 0. Y es de 5K. Entonces, en este caso, vamos a poner la última, la R3, el nodo 2 y el nodo 0, y defino el valor de 20K.
Entonces ya tengo la definición al menos de las resistencias. Para las fuentes de corriente, esa la puedo ver igual si no me la sé. Puedo ir aquí a la tabla, en la primera hoja. Para poder definir una fuente de corriente independiente, vamos a ver en la página A15. 13. La página 15, 16, la 15. Para definir una fuente de corriente, aquí tenemos varios formatos, es el I, el nombre, el nodo positivo y el nodo negativo, el valor de DC. También lo voy a poder representar como una fuente en corriente alterna o como una fuente eh, que, que se va a modificar en el tiempo o transitoria. Y vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos I1, 1, 2, 3 miliamperes. Declaramos una fuente de corriente 1 como una fuente de DC con magnitud de 3 miliamperes. Vamos a ocupar este primer ejemplo. Las otras son para AC, inclusive para otro tipo de función que podemos cargar en esta fuente. Pero para nuestro caso es una fuente directa. Entonces, vamos a poner aquí la fuente de DC. Y aquí vamos a colocar el nodo, vamos a poner la I, pues mayúscula, minúscula, y 1, que sería una fuente que va conectada entre el nodo 2. Vamos a hacer el caso de 2 o de 0 y 2, o 2 y 0, que lo único que estaríamos modificando sería el sentido de la corriente. Ahorita vamos a ver la polaridad, si recuerdan cómo estaba definida. Podemos dejarla como 10M. Ok, si importa, perdón, aquí, gracias por avisar. Este sería R1, R2, R3 y R4. Sí, sí importa porque si no va a marcar error el circuito, la simulación. Gracias. Entonces ya tenemos I1 de 0 a 2 de 10 miliamperes. Aquí se importa el sentido. Ahorita vamos a ver cómo se modifica. Y serían todos los parámetros que tenemos que definir en nuestro circuito. Es el archivo netlist. Es más, aquí para ponerle comentario le puedo poner netlist, list, ejemplo 1. Ejemplo 1. Ok. Bueno, ya definimos nuestro circuito y ya tenemos realizado esta simulación. Para poder observar algo, o en este caso para simulaciones en corriente directa, en donde no va a haber cambios, vamos a tener que poner un comando que es .op, que se corresponde a una simulación conocida como bias point o punto de polarización, en donde aquí podemos observar en los comandos .op es punto de polarización, es el tipo de simulación que vamos a realizar y en el cual pues solamente va a haber corriente directa para esta simulación. Entonces con el comando .op definimos este tipo de simulación. Después al final pues requerimos del comando .end of circuit. Vamos a poner con .end. Entonces ya tenemos definido este circuito. Vamos a salvarlo. Aquí para salvarlo le tenemos que poner la extensión .sir. Está bien el nombre, por ejemplo. Ejemplo 1. Ejemplo netlist. Vamos a poner
Es que ya tengo algunos nombres, entonces vamos a poner ejemplo archivo 1. Ujú. La extensión le tienen que poner porque en la parte de abajo, como dice todos los archivos asterisco, punto asterisco, no tiene extensión. Entonces la extensión que vamos a manejar es la de punto CIR, de circuito. Ajá. Entonces hay que salvarlo. Y ya que lo salvamos, ahora sí, vamos a hacer la simulación. Ya lo tenemos salvado. Aquí generalmente no se va a activar el play. Para poderlo activar, vamos a tener que volver a cerrar este archivo y volverlo a abrir. Aquí me voy a seleccionar los puntos .ir. Ejemplo archivo 1, abrir. Y vuelvo a abrir nuestro archivo que trabajamos ahorita. Entonces ya ahí lo tenemos. A ver si podemos hacer un... Ok. Y a ver si puedo ampliar un poco más la letra. Propiedades, a ver. Texto, esquema, comandos. Ya no lo encuentro, pero bueno. Quería hacer más amplia la letra. No sé si se alcanza a ver bien en sus pantallas. Si se alcanza a ver. Sí, ok. Bueno, entonces vamos ahora sí a correr la simulación. Le vamos a poner room. Aquí nos indica en la parte de abajo el porcentaje de simulación. Ya llegamos al 100%, por lo cual podemos ver nuestro resultado en el archivo de salida. Aquí hay que colocar View, Output File. Aquí aparece este menú. Y aquí me da los resultados de la simulación. Circuito, descripción del circuito, aquí en el que acabamos de simular, los ejemplos y los valores. Aquí me dice que es de 15 y de 20. El tiempo total de simulación. Y es todo. Entonces en el nodo 1 voy a tener 15 volts y en el nodo 2 voy a tener 20. Entonces, aquí tenemos este circuito. Aquí vemos 15, nodo 1 y 20 en el nodo número 2. Entonces esto ya corresponde con nuestro resultado de la simulación. Voy a cerrar este archivo de salida. Lo cierro. Este es nuestro archivo ahorita activo. Ahí está. Y yo puedo modificar los parámetros de este circuito, como el que veíamos aquí. Por ejemplo, acá tengo otro ejemplo en donde tenemos bueno, se indica en el ejercicio obtener los voltajes en el circuito de la figura 3.4, que es el que tenemos aquí. Todos estos ejercicios son del SADICU, entonces los pueden consultar. Y bueno, lo que hice fue copiar y pegar los circuitos para poder demostrar que está funcionando correctamente el simulador. De hecho, aquí vemos la respuesta que nos debe dar -2 y -14. Este es el circuito que debemos de simular y lo vamos a expresar nuevamente en forma de texto. Entonces tenemos 3 resistencias, acá tengo 4, voy a quitar solamente una. Voy a agregar 2 fuentes de corriente. Entonces puedo copiar y pegar. Aquí tengan cuidado porque si nombran igual con los mismos etiquetas, puede generar un error el software. Entonces ya tenemos I1 e I2. Tenemos R1, R2 y R3.
Entonces de aquí ya podemos cambiar los valores y los nodos. Aquí es el nodo 1, el nodo 2. Para el nodo 1 tenemos una resistencia de 2 ohms. Entonces para el nodo 1, de 0 a 1, es una resistencia de 2. Para la resistencia R2, que es la que vamos a considerar aquí, que está entre 1 y 2, tiene un valor de 6. 1 y 2 tienen un valor de 6. Y finalmente para R3 tenemos una resistencia de 7 ohms entre el nodo 2 y 0. 2 y 0. Le vamos a poner un valor de 7 ohms. Ahora para las fuentes de alimentación, aquí tenemos la fuente que va de la terminal 0 a la terminal 1. De la 0 a la 1. Y tiene un valor de 1 ampere. Mientras que para la otra fuente, que ahora va en sentido contrario, que va del nodo 2 al nodo 0, tiene 4 amperes. Aquí voy a invertir el orden. El nodo sería 2 y este sería el 0 para cambiar el sentido de la corriente. Y vamos a ponerle 4 amperes. Le pueden poner la letra A o dejarlo así. De todos modos, considera como unidades. Entonces vamos a dejar uno con A y otro sin A. Nada más para que vean que no pasa nada. Entonces ya tenemos parte de la descripción del circuito. Vamos a salvarlo. Y vamos a hacer la simulación. Como no hemos cambiado el tipo de análisis, de acuerdo a la hoja que les mencionaba, para hacer un análisis en corriente directa o punto de polarización, vamos a manejar el comando .op, que es el que definimos aquí en el programa que hicimos en el archivo netlist. Al igual que el .end, lo vamos a dejar igual. Vamos a nada más salvar y vamos a correrle nuevamente este ejercicio de simulación. En la parte de abajo nos va a mostrar el avance. Bueno, vamos a ver, aquí no hubo ningún problema, en ninguno de estos ha habido problema. Vamos a ver los resultados y vamos a ver en el caso de que haya un error, cómo nos daríamos cuenta de que hay un error. Si no hay error, pues ya vemos que corrió, aquí dice el 100%, y siempre los resultados los vamos a ver aquí en la parte de View y Output File. Entonces aquí me da la descripción del circuito, es el que acabamos de colocar, los comandos y los valores de voltaje, que corresponde a menos 2 volts y menos 14, que son los que marcan aquí. El nodo 1 y el nodo 2. La potencia total de disipación, pues no me está definiendo ahorita nada. No lo estoy indicando, pero básicamente me define los valores de voltaje. Entonces ya tenemos esta otra simulación para comprobar la funcionalidad de este circuito. Les comentaba, ¿qué pasa si metemos por error, no sé, algo que haya puesto mal? Por ejemplo, en el caso de volver a repetir R1. ¿No? Voy a poner 1, y un valor de 5, de cualquier valor. Si yo guardo y simulo este circuito, vamos a ver qué marca. Aquí es donde marca el error. Si no puede ser redefinido el R1. Esto es lo que me hubiera marcado si lo hubiera dejado así. Es un sistema definido, la variable ya ha sido definida la R1. Entonces, cerramos aquí y quitamos el R1. Por ejemplo, si yo lo dejara incompleto, R4. Salvamos, a pesar de que no hay R4, y vuelvo a simular. Comentábamos, esta parte no importa el orden, porque al final definen un circuito.
volvemos a ver el error, pero ahora sale de que hay un nodo que no está identificado, ¿no? Nada más marcamos R4. Entonces hay que eliminarlo porque ya vimos cómo marca el error. Y así, podemos poner de listado más tipos de simulación. Por ejemplo, aquí vamos a ver otros comandos más adelante, como el punto model, que nos sirve para definir otros componentes. Diodos, capacitores, para que veamos inductores. Ustedes ya llevaron los circuitos RLC en algún momento, supongo, ¿no? No sé si, a ver, si ya han visto esto antes de los circuitos RLC. Una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joshua? En el ejemplo que puso ahorita, en el NetBlitz, Ajá, usted declara las resistencias y después pone en qué nodo se encuentra, ¿no? Entre qué y qué nodo se encuentra y ya pone el valor de la resistencia. sí. Lo mismo con las fuentes de voltaje y demás. Pero ¿para qué funciona el punto op? No entendí eso, perdón. Ajá. ¿No El pasa nada si no punto, lo pongo? ajá, el punto OP me define el tipo de simulación o el tipo de análisis de simulación. En este caso, el bias point es un análisis en corriente directa y lo que va a hacer es calcular en corriente directa los valores de Ah, corrientes y voltajes. ok, ok. Si yo no le Ese, pongo, ajá, ese es el tipo de análisis que voy a requerir entonces. así es. Y tengo que ponerlo al final, no importa si lo pongo al principio o siempre tiene que ir al final. Generalmente lo ponemos al final. Vamos a ver qué pasa, como dice, si lo pongo aquí al inicio. Nada más para revisarlo, ¿no? Salvarlo. Les comentaba que generalmente cuando cambiamos el orden no hay mucho efecto. De hecho, ya terminó. Y seguimos viendo lo mismo. Mire, punto P, punto end y los mismos parámetros de simulación. Ajá. Ok. Gracias, profe. Sí, de nada. Entonces el OP, no importa dónde vaya. Eh, sí tenemos que ponerlo porque es una declaración para que haga el tipo de análisis. Les decía, por ejemplo, si hiciéramos un análisis en corriente alterna, tendría que poner el AC. Si hiciera un análisis de barrido en corriente directa, tendría que poner el punto DC. Si quisiera hacer un transitorio, por acá tenemos el punto tran. Ajá. Es para análisis en el tiempo. Pero bueno, el punto P ya por default identifica que es un comando en corriente directa. Y para eso se requiere describir en esta línea. Entonces, aquí ya tenemos este ejercicio en donde ya comprobamos el, el simulador mediante el archivo .netlist, que es básicamente es lo que trabaja el simulador. Para nosotros es transparente porque utilizamos las herramientas gráficas y esas herramientas gráficas a su vez van a generar el archivo netlist para poderlo correr a través de la herramienta SpiceAD, que es realmente quien hace los cálculos de simulación. Las otras son herramientas visuales para poder identificar fácilmente el circuito. De hecho, aquí viene un ejemplo, igual descargado del libro de Sadiku, el cual menciona que hay que utilizar Spice para encontrar los voltajes en los nodos indicados. Ajá. Y aquí simplemente dice que el primer paso es dibujar el circuito, dado con el uso del schematic. Ajá. Nosotros tenemos una herramienta para hacer ese esquemático, que es el, eh, el, este, el capture. Con esa herramienta podemos hacer el diseño esquemático sin tener que hacerlo como listado. Y ahorita, de hecho, vamos a hacer un ejercicio con este ejemplo que tenemos aquí. Dice, bueno, aquí nada más dice cuáles son las conexiones.
y el análisis para simularlo, que también va a ser un análisis en DC. Vamos a hacer este ejercicio, pero ahora mediante las herramientas gráficas. Ajá. Hasta aquí quedó claro esta parte del simulador. Ok. Ok, bueno, entonces ya vimos esto. Vamos a seguir más adelante utilizando este tipo de análisis para otros ejercicios y a la vez también vamos a utilizar el esquemático. Les comentaba que la herramienta de Cadence para utilizar los diagramas esquemáticos como el que pide en el ejercicio que les acabo de mencionar, ocupan la herramienta que se llama Capture-Sys, que esta pues, nos permite hacer de forma gráfica nuestro diseño del circuito. Aquí vamos a ver, básicamente aquí tenemos el Capture. Vamos a abrir un nuevo proyecto, ya sea que le den clic aquí o en File New Project. Siempre van a comenzar con la creación de un proyecto para circuitos, para cada circuito. Vamos a ponerle circuito 30. Mi carpeta donde se va a salvar. Miren, aquí las opciones es de que va a crear un proyecto nuevo usando el Spice Analog, que es el simulador que acabo de mostrarles. También hay la opción para desempeñar o hacer un PCB o utilizar lógica programable o simplemente utilizar esquemático. Aquí podrían confundirse y seleccionar pero este no se enlaza para la simulación. Es por eso que necesitamos que esté activo el Spice Analog para poder hacer la simulación, como lo acabamos de mostrar ahorita en este ejercicio. ¿Ah? Ok, va a crear un blanco y ya una vez que generamos nuestro proyecto, ¿no? Aquí vamos a observar ya el proyecto como se genera. Aquí vemos circuito 30. El proyecto va a tener extensión .dsn. Ajá. Todos los proyectos van a tener esa extensión. ¿Y qué va a contener un proyecto de DSN? Pues va a tener una carpeta que se llama Schematic, número de página, va a tener el Design Cache, que es aquí donde vamos a ir guardando los componentes que vayamos utilizando, las librerías y finalmente las fuentes, perfiles de simulación. Vamos a ver, página 1. Entonces, dentro del DSN tienen que buscar dentro de la carpeta Schematic su página para poder hacer la representación simbólica mediante un diagrama esquemático como se muestra en este ejercicio. Tenemos una fuente de 20 volts, 4 resistencias y una fuente de 3 amperes. Entonces de este lado vamos a agregar las resistencias. Aquí vamos a ir en esta parte. Esta herramienta gráfica, pues aquí ya podemos ver algunos iconos que vamos a utilizar, que es el de Select, es el de Place Par para colocar nuestros componentes, el de Ground, Place Ground, para indicar las tierras, los de uniones, Place Junction, y las de conexiones, Place Wire, para alambrar. Entonces, vamos a agregar algunos componentes, entonces vamos a irnos a Place Part. Se va a abrir esta parte de la ventana en donde nos van a indicar los componentes. La primera sección corresponde a los componentes, Place Part, y la segunda parte a las librerías. Entonces, por default, ustedes no, a lo mejor aparecen en blanco esta parte, pero aquí tenemos para remover librerías y para agregar librerías. Si ustedes no tienen ninguna, habría que agregar. Si tienen todas y quieren eliminar algunas, tendrían que remover. Entonces vamos a seleccionar agregar librerías. Aquí la que vamos a utilizar muy frecuentemente para circuitos en donde utilizamos resistencias, capacitores inductores, es la que se llama analog.
Entonces hay que buscar la de analog. La seleccionan, le dicen abrir y ya van a poder cargar aquí en esta parte la librería analog. Entonces ya tenemos la librería y sus partes que contiene esa librería son capacitores, inductores, teníamos, aquí aparece la simbología, y las resistencias. Entonces ahorita vamos a agregar un par de resistencias, 4 resistencias, 1, 2. Para rotar las resistencias le pueden dar clic derecho al mouse y buscar la opción de rotar. Si quisiéramos rotar, aquí me da las opciones con clic derecho o con la tecla R. Este teclado pueden hacer que rote. Para terminar, igual con clic derecho en End Mode o Escape. Entonces, si damos clic aquí, ya nos deja de agregar más componentes. Después, nos falta fuente de voltaje de 20 volts y una fuente de corriente de 3 amperes. Si no tienen todavía agregada esa librería aquí en Add Library, tienen la opción de Source. Aquí está. Hay Source M, pero el que necesitamos es Source, a secas. Entonces a esa la seleccionan, dicen abrir y ya se va a cargar aquí en su librería. Ya lo tenemos. Las partes o componentes que tienen se va a mostrar en la ventana de arriba. Aquí vemos todos esos componentes. Ahorita la que necesitamos va a ser una fuente de corriente directa. Tenemos corriente alterna. Aquí aparece su simbología y aparece IDC con su simbología, que aquí en este caso estaba arriba. Entonces vamos a seleccionarla y rotarla. Seleccionamos. Con la tecla R deseamos se puede rotar, colocar. Con Escape desactivamos y ahora sí una fuente de voltaje. El VDC. Aquí está. Voltaje de corriente directa. Aquí nos indica las terminales, damos doble clic y ya la tenemos para agregarse. La polaridad está bien, en la parte de arriba va el más, en la parte de abajo va el menos. Y ahora sí vamos a hacer las conexiones mediante el place square que les decía que está aquí. Con place square vamos a hacer las conexiones. Y damos clic, conectamos con este. Al momento de que ustedes van haciendo las conexiones, van desapareciendo estos cuadros. Para hacer las conexiones tienen que dar clic en el centro del cuadro con el siguiente componente que tiene igual un cuadro. Entonces vamos a continuar las conexiones. Todos los circuitos que manejemos deben haber un punto de referencia o un nivel 0. En nuestro caso, este de acá va a ser nuestra referencia o GND conectado a 0 volts y que también es nuestra referencia 0. Aquí en Place Ground, si no aparece, también lo tienen de este lado. Y pueden seleccionar la que aparece como 0 diagonal CapSim, el cual pues es el nombre que se le da, es el 0. Y le dicen OK y ya pueden agregarla. En nuestro caso ya tengo una aquí. Y voy a simplemente a conectar, igual con Place Wire. Bueno, antes de conectarla, este cable, cada vez que nos posicionamos encima de él, va a aparecer un nombre. En este caso es el nombre del nodo, el cual el software le asigna el 144,000. No, a ver, ¿cuál es el? OK,
El 14.453 es el número que le asigna. A este le asigna el 14.435, 14.420. Vamos a ver otro nodo. 14.413. En realidad no hay un nodo 0 más que el que tenemos aquí. Entonces, como todo este va a ser el mismo nodo 0, al momento de realizar la conexión desde este nodo 0 hacia nuestro circuito, ahora toda esta parte de la parte de abajo que vemos va a ser el nodo 0. O mi nivel de referencia 0, que es como marca aquí en el diagrama. Entonces todo esto es un nodo 0 y estos son los diferentes nodos, ¿no? De hecho, si no me gusta este nombre 0, perdón, 14.453, también se puede cambiar, ¿no? Aquí en propiedades, editar propiedades. Le puedo cambiar y le puedo poner el nodo, no sé, 4. ¿No? Vamos a aplicar. No permite. Ok. Generalmente no lo cambiamos, pero a ver, está allí. Sí, ya está. Vamos a cerrar. Se aplicó el cambio. No lo aplicó. Pero bueno, se tendría que cambiar. Si quisiéramos, aunque no es muy importante, la numeración, ya sabemos que al final, pues este nodo va a ir conectado con este de acá, que es lo que indica el diagrama. Aquí tenemos las conexiones de los demás nodos y podemos, bueno, nos falta asignar los valores. Este de aquí me indica que es de 120, de 20, de 30, de 10, de 40 y de 3 amperes. Entonces vamos a colocar esos valores aquí. Primero 120. Acá es de 20. Es de 30. Es de 10. Y es de 40. La fuente de corriente es de 3 amperes. Ahí está. Entonces ya tenemos este circuito. Ok. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer la simulación. Cuando quiero simular, aquí tengo 3 iconos que no hay que perder de vista, que es el editar un nuevo perfil de simulación. Yo puedo asignar un perfil de simulación con un nombre, editar uno que ya esté generado. En este caso ya está generado el perfil de simulación. Aquí lo vemos. Aquí está. Okay. Se va a abrir esta ventana. Y aquí por default viene VS Point. Setting general, dice incluye detalle del VS Point, información para fuentes controladas no lineales y semiconductores. Va a incluir ya también algunos otros elementos y el comando va a ser el punto .op, que es el que acabamos de mencionar, que nos define el tipo de simulación a través del VS Point. Y ok, ya no hay más que definir aquí. Y ahora sí corremos la simulación. Lo que va a hacer el software es trasladar este código a un archivo netlist y pasarlo al SpiceAD, que es el simulador, y hacer la simulación. Aquí acabo de simular. Vamos a ver en View o Put File para verificar qué es lo que corrió. Aquí tenemos el .lib, que incluye una librería, .op, que es el comando, .option, que también es otro comando, .pro, .inc,
Ahorita vemos en los comandos qué significa. Y lo que es el esquemático, el archivo netlist, solamente que aquí la numeración no es tan corta, es un poco más larga. Veíamos la 14.413, la 14.420 y los diferentes elementos, tanto las resistencias como las fuentes de corriente y voltaje. Y finalmente lo que me define es el voltaje de los nodos. Por ejemplo, en el nodo 14.413 tenemos 120 volts, que básicamente se correspondería a la fuente, porque es lo que suministra. Después tenemos 81.29 en el nodo 14.420 y finalmente 89 en el nodo 14.435. Estos son los tres voltajes que serían los que representan este circuito. Aquí ya vemos el esquemático, ya vemos el Spice Analog, perdón, el Spice AD. Y aquí tenemos parte del circuito que simuló. Si quisiéramos ver el archivo netlist aquí desde este circuito, aquí también tenemos en simulación Spice View Netlist. Y este es el archivo netlist que se trabajó, el R1. Aquí nada más en lugar de ponerle directamente R1, le pone R-R1, que es el nombre. Este es el nombre. Y los nodos respectivos. Nodo 1, nodo 2, el valor y la temperatura. Lo mismo para las fuentes de voltaje, el nodo 0 al nodo 14.435 y un valor de 3 volts. Perdón, de 3 amperes. Y finalmente el voltaje de 120 volts. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya vimos esta parte. Por ahí preguntaban en el otro grupo si pueden agregar páginas. Bueno, de hecho, ahorita ya se actualizó nuestro proyecto. Tenemos página 1. Tenemos componentes como resistencias. ¿No? Tenemos definido, aparte de las fuentes de voltaje, vamos a encontrar las librerías que se utilizaron, la de analog, la de fuente, y los archivos que se generaron, inclusive el .sir.net schematic, que es el que acabamos de ver como archivo de salida, el output file. Igual podemos abrirlo y es este archivo netlist. Okay. Les decía, aquí tenemos una página 1. Aquí podemos inclusive agregar una página 2. Hacer una nueva página 3. En la página 1 pues tenemos este circuito en donde tenemos de la R1 a la R4. Si yo comienzo a generar más componentes en la página número 2, por ejemplo, aquí yo ya puedo agregar otro componente en analog. Voy a agregar otra resistencia más. Como tenemos una página 2, la numeración que va a continuar es de la que se quedó en la página 1. Llegamos hasta la 4. Aquí vemos la 5, la 6, la 7. Esto debido a que el simulador considera estos circuitos como parte de un mismo proyecto, es decir, como si estuvieran conectados aquí. ¿No? Nosotros podemos hacer las conexiones. Si yo quiero, o más bien,
por modificar el circuito, la nomenclatura de esto, pongo el R1, R2 y R3, estaría marcando un error de el simulador, como lo demostramos ahorita en el ejemplo con el Spice AD, el cual me decía que ya estaba asignado ese valor. Ya que todos los archivos que se encuentran dentro del mismo proyecto, todas las páginas, van a ser o van a corresponder a un solo circuito. Ajá. La idea es que diferentes páginas permitan hacer un diagrama más organizado de circuitos complejos. Entonces, en donde cada página podría ser una parte de un circuito, pero todos estarían interconectados. Es por eso que conforme voy agregando más y más componentes, la numeración va aumentando, evitando que haya traslape de numeración en las mismas páginas de un proyecto. Si hiciera un proyecto nuevo desde cero, ahí sí podría asignarle nuevamente a las resistencias desde el origen, desde el punto cero. Vamos a agregar otros elementos. Si al final hay una interconexión de estos circuitos, por eso no se recomienda manejar proyectos en el mismo, circuitos en el mismo proyecto, porque si hay un error en la página 1 y ustedes hacen un circuito 2 sin errores en la página 2, cuando se intenta simular, nos va a marcar un error del circuito haciendo referencia a la página 1. Entonces ustedes llegarían a pensar que en el circuito 2, por muy simple que sea, pues está fallando el simulador, y no es así, solamente que en otras páginas sí existen errores y entonces hay que corregirlos. De hecho, aquí tengo también para conectar puertos, ¿no? Por ejemplo, vamos a conectar. Por ejemplo, yo puedo asignar puertos y poderlos enlazar nuevamente con la página 1, específicamente para hacer la unión entre la página 1 y la página 2. No sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. ¿Sí está claro? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Igual cuando genere los archivos netlist, igual vamos a ver aquí. Spice. Por ejemplo, aquí me marca error en este circuito, al igual que en esto. Y así no hay errores aquí. Si yo quiero hacer una simulación, me estaría marcando este error. Pero no específicamente de este, sino de las otras páginas que tengo asignadas en el mismo proyecto. Hay que tener cuidado por esta parte. Ahí está. Y ya finalmente corre este simulador. Y lo vemos en output file. Este es el resultado. Entonces ya tenemos nuestro circuito y vamos a ver ahora este otro circuito. Tenemos más resistencias y una fuente dependiente. Ustedes han trabajado con las fuentes dependientes, supongo.
¿sí? Fuentes dependientes y fuentes independientes. Ujú. Ok. Bueno, vamos a continuar. Y aquí tenemos ya este circuito. Ustedes ya llevaron Thevenin y Norton, supongo, ¿verdad? Ya conocen esta parte. Mientras contestan la encuesta, vamos a ir armando este circuito. Ok. Bueno, vamos a poner ahora sí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias. 3. Voy a modificar el circuito de tal manera que, por ejemplo, aquí control C funciona con control B para pegar. Igual control B y la R para rotar. Entonces vamos a agregar nuestra fuente dependiente. La vamos a conectar aquí entre este punto y este. Vamos a terminar de alambrar. Finalmente este con esto. Okay. Bueno. Sí, ya al final me parece ya todos bien lo de Thevenin y Norton. Entonces vamos a ver esta parte. Porque más adelante vamos a ver cómo definir estos circuitos de Thevenin y Norton mediante el simulador. Al final todos los circuitos se van a resumir en fuentes de voltaje en serie con una resistencia para el caso de Thevenin o en paralelo y una fuente de corriente para el caso de Norton. Entonces de este lado tenemos esta fuente dependiente, una fuente de 24 volts, estas 3 resistencias, una cuarta arriba y 2 que vemos aquí. Entonces vamos a conectarlo. Este es de 24. 4, ok. Este es de 4. 2. 2. Entonces ya tenemos parte de este circuito. Nos falta esto de aquí, que este es de 1. De 8. Y este es de 4. Ahora vamos a agregar nuestra fuente dependiente. Para encontrar esta fuente dependiente, igual en la misma librería de Analog, vamos a encontrar estas fuentes dependientes. Por ejemplo, aquí tenemos E, o E poli, F poli, G poli, H y H poli. Son los 4 tipos de fuentes que son dependientes. Por ejemplo, en el primer caso, vemos aquí la entrada y la salida. La salida siempre la vamos a ver en círculo. Por ejemplo, aquí la F, esto es salida. La G es salida y la H salida. Para el primer caso tenemos una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Para el caso de F tenemos fuente de corriente dependiente de corriente. Bueno. Entonces, para el
Caso de G, tenemos fuente de corriente, salida, dependiente de un voltaje de entrada. Les comentaba, siempre si aparece en círculo van a ser fuentes, fuentes de salida, ¿no? Tenemos G y H. Esta es una fuente de voltaje dependiente de una corriente de entrada. Para nuestro caso, es una fuente de voltaje dependiente del voltaje 3V0, que es el que tenemos en este punto. Entonces vamos a ocupar la primera fuente. La que aparece como E. Es una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Entonces vamos a colocarla. Con la tecla R vamos a rotarla. Y la vamos a colocar aquí. Les había comentado que el círculo que vemos aquí, esta es nuestra salida. Y va a ir conectada entre estos dos terminales, que es como se muestra en esta figura. La terminal positiva va en este punto, en el centro de este nodo. Y la terminal negativa va conectada hasta esta resistencia. Regresando aquí, el positivo iría de este lado y el negativo sería de este lado. Entonces, para poderla invertir, le vamos a dar clic derecho sobre el componente y vamos a aplicar lo que es el mirror horizontal. De tal manera que ahora ya se invirtieron las terminales, se hizo un espejo del símbolo y tenemos la inversión total de todos los terminales. Ahora sí vamos a poder conectar nuestra terminal negativa con R2 y la positiva con el centro de sus componentes. Después de esto, aquí el circuito muestra que depende de 3 veces el valor del V0. El positivo que vemos aquí va conectado no solamente a la resistencia, sino también a todo este nodo. Entonces, con que yo ponga esta fuente, el positivo, en este elemento o en cualquier punto de esto, va a estar correcto. Entonces, vamos a ver aquí. Este es mi voltaje de referencia. Lo podemos conectar hasta acá. La terminal positiva para el V0, el cual pues, es lo mismo si lo conecto aquí, 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 o un punto más cercano, ¿no? Por ejemplo. Bueno, más cercano por acá. Ya conectamos el positivo con la fuente. Aquí vamos a asegurarnos poniendo esta parte de Place Junction para hacer la conexión. Voy a mover este. Ahí está. Ya lo tenemos. Es el positivo. El negativo de esta 3V0 viene conectado en V0 aquí. El negativo tiene que ser esta parte negativa. El negativo de este circuito al realizar la conexión directamente a tierra es lo mismo que si yo la conectara. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Es lo mismo, da lo mismo si lo conecto aquí, si lo conecto aquí o si lo conecto aquí. Porque es el mismo punto de voltaje. Y ahora sí ya tenemos nuestro circuito completo. Faltaría la ganancia. Aquí dice que es 3 veces el valor de V0. Y aquí mi valor de V0 es este. Solamente que me indica que solamente es una vez. Vamos a modificarlo. Y le vamos a poner 3. De esa manera, pues ya tenemos el valor 3 de ganancia de 3 multiplicando el voltaje de entrada o el V0 por 3.
Ya identificamos la terminal negativa y positiva. Y ahora sí vamos a hacer la simulación. Vamos a ver el archivo de salida. Aquí tenemos igual los comandos .op, .option, .pro, .inc y la representación del circuito mediante un archivo netlist y finalmente en la parte de abajo las simulaciones. Tenemos un voltaje de 24, de 2.66 y de 10.66, así como el de menos 21.33. Estos valores corresponderían a los voltajes en los diferentes nodos. Por ejemplo, en este caso, en este nodo tenemos 24 volts y es lo que nos arroja el simulador. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, entonces ya... Yo sí tengo una duda, profe. Sí, adelante. Cuando pida sus prácticas, ¿va a querer que entreguemos la simulación eh, con el Capture Easy Slide o con el otro, con el Analog, de manera de lista? Pues yo creo que sí voy a pedir el netlist y los resultados como lo menciona aquí, ¿no? Los valores de voltaje. O sea que hay que mostrarle el output file para que nos Ah, mande esta lista y tomar una captura de pantalla. sí, sí, así es. Ujú. Ok. Sí. Oh, Y también sería solo sería mandar la captura de esta parte de los resultados, también la lista. Bueno, del código. Sería, bueno, porque cuando simulamos, el mismo software me incluye nuevamente el archivo netlist. Entonces, con el archivo de salida, parte de este texto, pues ya podría saber que sí lo hicieron en el software, en el Spice AD. Ajá. De hecho, algo que estaba tratando de hacer, por ejemplo, era cambiarle la numeración. Pero básicamente los cambios, ¿no? Así como hicimos el ejercicio en donde yo le cambiaba los nodos, les dejaría un ejercicio para que ustedes lo hicieran y me mostraran sus archivos del output file, del archivo de salida, para ver si son Ah, correctos. ok. Ajá. Ok. Bueno, La numeración creo yo se que... las podría proporcionar, por ejemplo, decirles este es el nodo 50, el nodo 51. Ajá, y ustedes ¿Y tienen, nosotros modificarlas? así es, para ver Ok. los resultados. Ok, profe. Creo que eso sería todo de mi parte. Gracias. Les comentaba que la idea es que ustedes se familiaricen con los archivos netlist porque pues actualmente los software cuando importan o exportan archivos entre software, luego les pide importar pero el archivo netlist. Entonces es importante saber a cuál archivo se refiere y que ustedes no tengan problema al poder utilizar diferentes software. De hecho ahorita utilizamos el ORCAD, pero más adelante que utilicemos el LT Spice o el Altium, ahí tiene herramientas u opciones para poder importar o exportar a partir de los archivos netlist. Entonces, por eso es importante que conozcan cómo está estructurado y que se pueden hacer esas exportaciones de archivos, nada más revisando que está definido correctamente el circuito. Ajá, ya vieron algunos comandos, luego a veces marcan errores en los comandos porque se borran sin querer o no fueron bien definidos y es fácil hacer esas correcciones desde el archivo netlist.
Entonces, por eso es importante que conozcan que estos son los archivos realmente que se ocupan para la simulación y no tanto los esquemáticos. Porque vamos a ver que entre software vamos a tener diferentes esquemáticos y no necesariamente son compatibles porque a veces tienen otro tipo de extensión, tienen otro tipo de figuras y no son fáciles de importar o exportar, no así los archivos Netlist. Adelante. Perdón. Sí, Cuando haces el esquemático, si no conecto la tierra, ¿pasa algo? cuando quita la tierra, Ajá, bueno, si diseño el circuito, pero se me olvida conectarlo a tierra, ¿sigue ajá, funcionando o sí, deja de funcionar? deja de funcionar. Mire, vamos a hacer el ejercicio. Mire, yo voy a desconectar esta tierra y voy a tratar de simularlo, ¿no? Me va a salir este tipo de error en donde dice que no hay como tal una conexión. De hecho, aquí vamos a ver en el output file, me va a decir que está flotando la terminal. Mire, tal terminal está flotando. De hecho, todas me dice que están flotando porque no hay un nivel de referencia. Entonces no sabe si el software, si esta va a tierra o esta o esta o esta, que correspondería a todos estos puntos. ¿Cuál es la que realmente está conectada a tierra? Entonces yo al asignarle, en automático esta se vuelve cero y ya no queda flotando. Entonces yo ya puedo simularlo y vuelve a correr el simulador y ya no hay problema. Sí, es Ok, importante manejar el nivel de cero. O sea, aquí vemos este cero, que es tierra, ¿no? Por ahí también había alguien que quería participar. ¿Nadie más? Ok. Bueno, por eso es importante manejar el software correctamente, saber que se van a generar archivos netlist. Les decía que aquí en Spice ustedes pueden ver el archivo netlist. Aquí vemos este listado. No importa el orden, o sea, si yo cambio el orden de estas líneas, no importa porque lo que representa es un circuito, el cual pues lo toma para el simulador y el que se encarga de hacer los cálculos. Entonces no importa el orden, la nomenclatura tampoco. Aquí si se fijan aparece como R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Esta numeración se la va a dar, se la da el software de tal manera que no haya duplicidad de numeración. De hecho, aquí en la opción, déjenme ver aquí, recordar, en, aquí en Tools, ok, no está activado todavía, vamos a ver aquí. Por ejemplo, tengo página 1, página 2 y página 3. Página 1, el de Annotate, la opción que aparece Annotate. Aquí me indica, puedo resetear yo las referencias a un signo de interrogación. Entonces yo cuando pongo OK, aquí le voy a decir que sí. Vamos a la página. Ahora resulta que todos los elementos tienen el nombre de R, signo de interrogación, el cual pues no tiene una numeración. Entonces ya no tendría mucho este netlist porque ya no tenemos el orden que indicaba aquí. Entonces aparece todo sin numeración. Para poder otra vez colocarles la numeración, me tengo que ir a Tools, Annotate, y aquí puedo decirle que tome la actualización de la referencia de forma incremental. Él le va a asignar la numeración de derecha a izquierda, la puede asignar de arriba hacia abajo. Esa numeración. Vamos a ver cómo quedaría. Continuar. Y ahora sí ya le asigno la numeración de arriba hacia abajo, R1, R2, R3. Y de izquierda a derecha va a asignar esa numeración. Luego sigue R4, R5 y R6. Entonces, esto pues ya podremos, vamos a cerrar ver el archivo netlist.
de acuerdo a esta numeración. Los nodos se los asigna de forma automática. Nada más los componentes es la que tenemos que verificar. Y aquí no importa el orden. Miren, si se fijan, la fuente de voltaje la puso a la mitad y finalmente puso la fuente dependiente, ¿no? Entonces, este orden en el listado no representa que vaya a cambiar en el circuito físico, ¿no? Seguimos teniendo el mismo circuito físico que se muestra aquí. Más adelante, nosotros podemos asignar los modelos de los semiconductores, es decir, ahorita lo que ocupa el software para hacer los cálculos es la ley de Ohm, al identificar las R's y las B's. Ajá, y las fuentes dependientes. Pero yo al agregar un componente semiconductor, un diodo, un transistor u otro dispositivo, debemos de considerar el modelo del componente. Entonces, en mi listado, en mi archivo netlist, ya tendría el D-D1, por ejemplo, los nodos donde va conectado y el modelo. Aquí vemos un ejemplo de diodo. Vamos a abrir nada más ahorita de este lado. El diodo es la A12. Aquí está. Por ejemplo, el diodo aquí está definido. El diodo tiene el D, el nombre, la terminal positiva, la terminal negativa. Ajá, o sea, lo que sería el cátodo y el ánodo, y el nombre del modelo. El nombre del modelo, por ejemplo, yo le podría poner vamos a ver el ejemplo aquí, D1, D2 y dice MOS, DMOS. Entonces mi modelo sería el DMOS, que es el que le asigna. Y el DMOS yo podría escribir estos parámetros. Por ejemplo, el DMOS puedo indicar, por ejemplo, el ruido de flicker que tiene. Dice que por default toma el valor de 1, pero yo puedo cambiarlo. Viene la capacidad de unión, viene el ancho de banda, viene el coeficiente de la capacitancia de flexión, polarización directa, viene la corriente inversa de ruptura, que generalmente el fabricante es quien define estos parámetros de acuerdo a sus pruebas que hacen en laboratorio. Pero yo también puedo modificarlas y cambiarlas. En el caso de que no las defina, esto es lo que va a tomar, ¿no? Que las unidades van a ser amperes y el valor que va a tomar de default es de 1 por 10, por exponente a la menos 10. Ajá. Voltaje de ruptura inversa. La corriente de saturación, y otros parámetros. Por ejemplo, aquí vemos el potencial de la unión PN, pero estos parámetros yo los puedo definir y colocarlo aquí en mi mismo listado. Es decir, yo pondría por ejemplo, mi diodo, y aquí podría poner el diodo y todos estos parámetros en el mismo archivo netlist para hacer su simulación. Ok. Ok, está preguntando Jair en el grupo, en el chat, que dónde vamos a trabajar las prácticas. Las prácticas las vamos a estar trabajando en el módulo. Ya les había comentado la primera clase, si no les vuelvo a comentar. En la liga y LNOM, se la voy a pegar en el chat, LNOM y biología computacional. Ya. Esta es la liga para los que vayan a empezar después a ingresar a la plataforma. Es www. Creo que le faltó una L. Espérenme un tantito. Son mis siglas, LNOM. Ajá.
y biologiacomputacional.net. Hay que crear una cuenta. Aquí en la cuenta lo que les pide es nombre de usuario, contraseña, correo electrónico, reescribir el correo, nombre, apellidos, ciudad y país y crear cuenta. Les va a llegar un correo de confirmación para acceder a la página principal. Ya cuando accedan con su nombre y contraseña, lo que van a ver es la siguiente información. Aquí en cursos de este lado vamos a ver cursos. Van a entrar a la que es simulación electrónica y diseño de circuitos impresos. Y les va a abrir esta parte. Si no pueden ingresar porque van a requerir una contraseña para el curso, no sé si alguien la tenga a la mano, que la puede escribir en el chat. Ahorita que la escriba, alguien la escriba en el curso mientras explico esta parte. Aquí vamos a tener ya todas, de hecho ya están cargadas las prácticas. Solo es cuestión de que se vaya activando. Miren ahí, gracias. Alfredo ya puso la contraseña para acceder al curso. Y aquí viene información. Viene el canal de YouTube. Viene el curso de simulación de las diapositivas que estoy presentando. Aquí viene. Va a venir lo de una propuesta de proyecto que eso vamos a trabajar más adelante. Viene un foro. Viene el temario. Y ahorita lo más reciente, pues es los comandos SPICE, que es el que les acabo de mencionar, que es este archivo PDF con todos los comandos SPICE y algunos ejemplos que podemos utilizar en el archivo netlist, que vamos a utilizar en el archivo netlist. ¿Sí quedó claro, Yair? Bueno, mientras contesta, vamos a continuar. Aquí para la simulación, nada más tengan cuidado cuando conecten sus componentes. Les decía que las fuentes, esta es la entrada y esta es la salida. Tengan mucho cuidado porque siempre confunden al momento de conectarlas. Y también tengan cuidado con estas conexiones que luego forman. Por ejemplo, ahí estoy ya haciendo un cortocircuito de la resistencia y ya no me da los resultados correctos. Entonces, nada más tengan cuidado que no tenga esa marca en el centro del símbolo de la resistencia para que no genere otros valores diferentes. Otra cosa. Ya está ahí. Bueno, ya les hablé de las componentes, de las conexiones. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta antes de terminar la clase. Ok, bueno, me parece que no. Ok, bueno, entonces ya quedó claro lo de los archivos netlist. Más adelante vamos a trabajar estos circuitos en la simulación. De hecho, lo que vamos a generar también son los archivos netlist para poderlos exportar e importar. Actualmente mucho software de simulación para poder hacer el enlace entre diferentes plataformas requieren de estos archivos netlist, en el cual podemos encontrar no solamente los valores, sino los modelos de los diferentes dispositivos. Ajá. Aquí cabe remarcar que hasta ahorita el diseño que estamos trabajando solamente corresponde a los elementos o los dispositivos que indicamos. Ajá. Por ejemplo, se desprecia con el tema de la simulación la resistencia que tiene este cable. Ajá. O esta conexión entre esta fuente dependiente. Parte de las otras herramientas que vamos a trabajar, como el Altium,
es extraer estos parámetros que al final son conductores, es cobre, que va a hacer la conexión entre los diferentes componentes. Software como el Altium puede extraer estos parámetros a partir de las geometrías generadas en el circuito, en el PCB, y pueden influir en el funcionamiento de estos circuitos, porque ya sería una resistencia en serie que estaría conectada a estos elementos, cosa que hasta ahorita el ORCAD no lo considera, al menos en estas versiones. En otras versiones con las licencias sí se puede extraer parámetros, pero ya sobre el diseño del PCB. Hasta ahorita solamente consideramos la parte de simulación y sus comandos. Ok. Si no hay más preguntas, pues lo dejamos hasta aquí y nos veríamos la próxima clase. Yo quisiera ver si puedo hablar con usted al final de la clase. Bueno, ahorita que con mis compañeros. Sí, sí, está bien ahorita. Permítame nada más, déjeme ver si alguien más tiene preguntas. Bueno, si no, pues nos estamos viendo y nos vemos entonces. Instalen el ORCAD y vamos trabajando sobre la instalación primero y después vamos a definir lo del proyecto. ¿Sí está claro? Bueno, nos vemos y ahorita esperes un momento, Joshua, nada más déjeme que se desconecten sus compañeros y ya hablamos. Gracias, hasta luego, pues. Sí, hasta luego. Sí, adelante. El teléfono estaba prendido. Profe, yo tengo una situación. En mis AES tengo su materia anotada en el otro grupo. Ajá. ¿Puedo tomar la clase en este grupo? Sí, sí, no hay problema. De hecho, Quiero pensar que es lo mismo, ¿no? sí, voy a la par. Ahorita estoy manteniendo los mismos temas. Ok. Sí, es que me anotaron la materia, pero en el otro grupo, y digo, lo voy a comentar porque Sí, en el otro no tengo el tiempo. Entonces, y en este se me ok. acopla bien, entonces quiero tomarlo en este grupo. Sí, no hay problema. Está bien. Eso sería todo, profe. Bueno, pues nos vemos entonces la próxima clase. Muchas gracias. Que tenga buen día. Igualmente, hasta luego.